Y la Biblia es la revelación especial de Dios. Porque lo que la Biblia nos dice, la creación no nos lo puede decir. Hay algo muy importante con relación a la Biblia y con relación a la forma de entender la Biblia, y es entender el papel de los testigos a la hora de confirmar un hecho, a la hora de confirmar la veracidad de un hecho. Ustedes saben que un juicio en el día de hoy se sostiene básicamente por los abogados. Los abogados buscan todos los indicios, buscan todas las pruebas y tratan de demostrar la verdad que ellos están defendiendo o el caso que están defendiendo. En la Biblia no es así. La veracidad de algo simplemente lo determinan los testigos. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de Nabal, que Nabal el rey Acab quería la viña de Nabot. No le correspondía, esa era la heredad de él, de su familia, pero su esposa le dijo, no, pero tú lo que tienes que hacer es, búscate 2 testigos falsos que digan que Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey, que apedreen a Nabot y después tú le coges la tierra. Eso fue lo que hizo. Buscó 2 testigos falsos que acusaron a Nabot, blasfemó contra Dios y contra el rey, lo apedrearon y le quitó la tierra, porque los testigos determinaban la veracidad de un hecho. Lo mismo sucede o sucedió en el juicio que se llevó a cabo contra nuestro Señor Jesucristo. Tuvo varios errores ese juicio. Uno de ellos fue que se llevó a cabo de madrugada. Nunca un juicio se llevaba a cabo de madrugada, pero ellos lo hicieron de madrugada porque ellos querían antes de la Pascua colgar a Jesús. Ellos no querían que llegara la Pascua, ellos querían hacerlo antes. Y querían salir rápido de él. Y por eso lo hicieron de madrugada. Y el otro error que tuvieron fue que trajeron 2 testigos, dice la Biblia, que se contradecían y aún así condenaron a Jesús. El testimonio es fundamental para confirmar un hecho. La Biblia dice en Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por personas relacionadas íntimamente con ellos. Eso es importante saberlo, muy importante. El Señor Jesucristo dijo antes de subir a los cielos, y me seréis testigos. Mis hermanos, ¿qué ustedes piensan si a mí se me ocurre ahora escribir una historia de la vida de Trujillo? Es evidente que yo no viví esa época, yo ni siquiera estaba nacido cuando él lo mataron, yo no viví esa época, pero a mí se me ocurre la brillante idea de escribir una historia de la vida de Trujillo sin consultar las fuentes originales. Y yo quiero escribir mi historia, una historia fantástica. ¿Cómo te puede corroborar que la historia que yo estoy escribiendo de Trujillo es verdadera? Si yo ni nací en ese tiempo, ni conocí a nadie de ese tiempo, ni consulté a nadie, a ningún historiador de ese tiempo. Es decir, mi historia puede ser hermosa, pero no es creíble. No es creíble. ¿Usted le cree a quién? Bueno, a los historiadores que escribieron, que vivieron esa época, que conocieron personas que conocieron a Trujillo y que tuvieron intimidad, relación íntima con personas o con familiares de ese hombre. Eso mismo pasa con la veracidad del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es veraz? ¿Cómo sabemos que el libro que tenemos en nuestras manos es fiel? Que no es un fraude, que no es un invento. Bueno, hay varios testimonios que nos van a decir a nosotros que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, es veraz. Primer testimonio, el testimonio temprano. El testimonio temprano. Lo que escribieron lo hicieron poco después de que ocurrieron los hechos o pasó mucho tiempo. Casi todos los documentos antiguos, casi todos, a excepción de la Biblia, fueron construidos por pocas copias.
Y esas pocas copias datan de 200 a 1300 años de distancia de cuando ocurrieron los hechos. Repito de nuevo para que ustedes entiendan. Es decir, los libros antiguos escriben por lo menos 200 años después de que los hechos pasaron. Por lo menos, de 200 hacia arriba. Pero cuando uno toma, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, y uno lee esa porción donde Pablo dice allí que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven. Pablo escribe eso, hermanos, con menos de 5 años. No habían pasado 5 años de la crucifixión de Cristo. Eso es impactante. No habían pasado 5 años. Es decir, que prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito, casi todo, a excepción del Apocalipsis, casi todo fue escrito antes de que el templo fuera destruido en el año 70. El Apocalipsis, que fue el último libro del Nuevo Testamento que se escribió alrededor del año 90 y fue el último libro, el libro más tarde que se escribió. Pero todo el resto del Nuevo Testamento, 26 de 27 libros antes del año 70 estaban escritos toditos, incluyendo Hebreos, que se escribió entre el año 67 y el año 69. Así que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos cerca de los hechos, bien cerca. Y vamos a ver algunas fotos de los discípulos de los apóstoles, algunas explicaciones que nos van a ayudar. Por ejemplo, Ignacio, obispo de Antioquía, escribió 7 cartas que todavía sobreviven, citando o aludiendo a de 7 a 16 libros del Nuevo Testamento, incluyendo Mateo. Es decir, Ignacio cita a Mateo, a Juan, a Lucas y varias cartas de Pablo. Es decir, Ignacio fue discípulo de Juan. Estos 3 que están ahí fueron discípulos de Juan. Ignacio, Papías y Policarpo, discípulos de Juan. Y ellos en sus cartas citan el Nuevo Testamento. Papías cita 4 evangelios. Y Policarpo, que fue obispo de Esmirna o pastor de Esmirna, tiene una carta que sobrevive, y en esa carta alude de 14 a 16 libros del Nuevo Testamento, incluyendo Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Primera Pedro y Primera de Juan. Esos son lo que se conoce como los padres de la iglesia, que no son nada más ni nada menos que los primeros líderes que vivieron después de los apóstoles. En este caso, Ignacio, Papías y Policarpio eran discípulos de Juan. Ellos formaban parte de esos primeros líderes después de los apóstoles. También tenemos a Ireneo, obispo de Lyon, identificó 24 libros del Nuevo Testamento como escritura, incluyendo Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 1 Pedro, 1 Juan, 2 Juan y Apocalipsis. Ireneo también fue discípulo de Juan. Hipólito, primer antípata, identificó 24 libros del Nuevo Testamento como escritura, incluyendo Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, 1 Pedro, 1 Juan, 2 Juan y el Apocalipsis. Eso solamente tomando los discípulos de Juan. Pero si nosotros tomamos los discípulos de Pablo, no lo vamos a hacer, pero ahí están los discípulos de Pablo, los que escribieron en sus cartas sobre los escritos del Nuevo Testamento. Ahí está Lino, Clemente, Evaristo, Alejandro, Telésforo, Cibto, Higinio, Pío, Justino Martí, Tasiano. Todos ellos citaron en sus escritos el Nuevo Testamento y fueron discípulos de Pablo. Y también, si tomamos los de Pedro,
vamos a ver lo mismo. ¿Quién escribe el Evangelio de Marcos? Lo escribe Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Y cómo lo escribe? Porque él no era de los apóstoles. Bueno, él era discípulo de Pedro. Y él escribe con los datos que Pedro le da. Por eso el Evangelio de Marcos se conoce como las memorias de Pedro. Pero no solamente Marcos escribió con los datos de Pedro, sino que citaron los evangelios Aniano, Abilio, Cedrón, Primo, Panteno, Clemente, Orígenes, Pánfilo, Eusebio, todos ellos escribieron de las cartas del Nuevo Testamento. Así que todo eso nos confirma ese testimonio temprano, porque esas personas vivieron en el siglo I y en el siglo II. Ese testimonio temprano nos dice que la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos, es veraz. En segundo lugar, tenemos el testimonio presencial. ¿Los escritores fueron testigos de los hechos o tuvieron acceso a testigos presenciales? Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un testigo presencial o alguien con acceso a un testigo presencial aún vivo. Y rápidamente le voy a citar de este libro que les recomendé, cómo él expone esta parte. Mateo fue discípulo del Señor, escribió el Evangelio. Marcos, por lo que Pedro le dijo, escribió el Evangelio. Lucas, escribió Lucas y Hechos, pero él fue un colaborador de Pablo y por lo tanto también conoció a los apóstoles personalmente. Juan, el apóstol, escribió su Evangelio. Pablo escribió 13 cartas de 27 y Pablo era el último apóstol. Hebreo se refiere al final de la carta a Timoteo y Timoteo era discípulo directo de Pablo. Santiago era hermano de Jesús y Judas también. Ambos se convirtieron después de la resurrección de Cristo y ambos escriben cada uno una carta, la de Santiago y la de Judas. Primera y segunda de Pedro, escrita por el apóstol Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, escrita por Juan. Y el Apocalipsis también escrito por Juan. Así que si hay un texto seguro, es el texto del Nuevo Testamento. Ahora, noten esta cita de Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite. Y Lisanias en Abiline. El sumo sacerdocio, lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Usted piensa que eso es un invento de Lucas? Eso no puede ser un invento de Lucas. Lucas está mencionando en ese pasaje 8 personajes de la historia secular. Es increíble. 8 personajes de la historia secular. Si usted elimina esos personajes, usted no puede eliminar esos personajes. Es imposible. Están en la historia secular. Y todos vivieron en ese tiempo. No es un cuento de hadas. Son personajes reales. Si tomamos el libro de los Hechos, encontramos en los Hechos 84 detalles que vinieron de testigos presenciales. Lucas incluye otros más. Juan, 59 detalles confirmados o comprobables de testigos presenciales. El Nuevo Testamento cita a más de 30 personas confirmadas por fuentes seculares o por la arqueología. Recuerden lo que veíamos ayer. La arqueología lo único que hace es confirmar lo que la Biblia ya hace mucho tiempo dijo. Ya hace mucho tiempo. Vamos a ver este video para que veamos cómo la arqueología confirma lo que la Biblia hace mucho tiempo dijo. Y no contradice nada lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día tenemos esta piedra que trae la inscripción de Poncio Pilato, prefecto de Judea. ¿Ok? Y esta inscripción, él fue prefecto de Judea del año 26 después de Cristo al 37.
después de Cristo. Entonces nosotros sabemos que esto fue descubierto en 1961 y Poncio Pilato fue el prefecto de Judea que mandó a crucificar a Cristo, y tenemos evidencia de su existencia por medio de un descubrimiento arqueológico. También tenemos lo que se llama el osuario de Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote en el tiempo de Cristo. Esto fue descubierto en los años 90 y no solo es un osuario peculiar, sino que un osuario es donde se recolectaban los huesos de los familiares de cierta familia después de que la carne se haya descompuesto, porque los ponían en estas fosas de roca. Obviamente la primera idea que viene en mente es la fosa en la que sepultaron a Jesús, ¿no? Que fue que la cerraron con esta piedra gigantesca, sino también que esto era lo que hacían después de que limpiaban la fosa, agarraban los huesos del difunto y los metían en estos osuarios. Ahora, en mi último viaje a Israel, en Jerusalén, tú puedes ver estos osuarios por todo lado. Los tienen en demostración, pero este tipo de osuario que está artesanalmente arreglado, quiere decir que esta persona no solo era una persona de alto cargo o de una esfera o un estatus económico alto, sino también que este osuario viene inscrito con el nombre Caifás. ¿Ok? Y contiene los huesos de un hombre de alrededor de 60 y tantos años, lo cual quiere decir que era un hombre mayor en ese tiempo, porque la gente no vivía la cantidad de años que vive hoy. ¿Qué quiere decir? Que no solo tenemos una inscripción en una lápida de Caifás, de Poncio Pilato, quien fue el prefecto romano que terminó crucificando a Jesús, sino tenemos los huesos del hombre que hostigó a Poncio Pilato a que crucificara a Jesús, siendo Caifás sumo sacerdote. Y tenemos la misma concordancia en el Nuevo Testamento. En los documentos del Nuevo Testamento nosotros vemos donde el Nuevo Testamento es rectificado y verificado por los descubrimientos arqueológicos de hoy en día. Entonces eso es lo que nosotros llamaríamos testimonio de testigos presenciales. O sea, nosotros estamos viendo que las personas que escribieron el Nuevo Testamento tuvieron que haber estado ahí, y ahora, ¿por qué? Porque lo que describieron en ese tiempo, hoy día vemos que la misma arqueología, la historia y la crítica textual nos lleva a darnos cuenta de que estas cosas son un hecho. Muy bien. Así que la arqueología lo único que hace es confirmar lo que la Biblia ya dijo hace mucho tiempo. En tercer lugar está el testimonio vergonzoso. Los que escribieron incluyeron hechos vergonzosos de ellos mismos relacionados con el evento histórico. Cuando un escritor está envuelto en los hechos, tiende a ponerse bajo una faceta favorable, sobre todo si el escritor está inventando una historia. Él no pone cosas vergonzosas, las evita, las pone a un lado. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos que las cosas que son vergüenza para los apóstoles son presentadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, son pintados como torpes los discípulos. No comprenden, por ejemplo, las parábolas de Jesús. No la entienden. Son presentados como torpes. Además de eso, son indiferentes, se duermen en vez de orar. Cristo tiene que ir 3 veces a decirle: velad y orad para que no entréis en tentación.
No se esforzaron en darle una sepultura digna a su maestro. Al contrario, cuando a Cristo lo tomaron preso, todos se fueron. Todos se fueron. Fueron indiferentes. Otra cosa, el Nuevo Testamento revela que fueron reprendidos. Cristo llamó a Pedro Satanás cuando le dijo al Señor que nada de esto te acontezca. Porque el Señor reveló que iba a morir. No, Señor, que nada de esto te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Y Pablo reprende a Pedro también cuando de manera hipócrita se estaba comportando delante de los gentiles que se habían convertido al Evangelio. Así que los errores, los defectos de los apóstoles son mostrados tal cual sucedieron. No hay una fabricación de una historia fantástica, no lo hay. Son cobardes. Pedro niega a Cristo 3 veces. Los discípulos huyen, como ya mencioné. Solo Juan permanece al pie de la cruz. Las mujeres son valientes. Las mujeres eran despreciadas en ese momento. Así que solo Juan y algunas mujeres fueron los que vieron dónde Cristo fue sepultado. Por todos fueron cobardes, la mayoría se fueron. Pero otra cosa más, son incrédulos. Aunque Cristo le dijo muchas veces que resucitaría al tercer día, ellos no creyeron. No creyeron. Tomás necesitó ver y tocar para creer que Jesús había resucitado. Decía un autor, más me ayuda a creer la incredulidad de Tomás que la fe de los demás. Es cierto, Tomás estaba negado a creer. Él dijo, si yo no veo y palpo, yo no voy a creer. Y esa incredulidad de Tomás me ayuda a creer. No fue que ellos estaban esperando que Cristo iba a resucitar. No, los dos que iban camino a Maús dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero ya este es el tercer día de su muerte. Ellos estaban desesperanzados, incrédulos. Y ese testimonio es verdadero. No estaban inventándose una historia en ninguna manera. En cuarto lugar está el testimonio doloroso. ¿Estaban los autores y testigos dispuestos a sufrir física y mentalmente por su testimonio? ¿Qué ganaron los escritores del Nuevo Testamento al inventarse una nueva religión? ¿Qué ganaban ellos con eso? ¿Tenían motivos para decir que la resurrección no sucedió? Bueno, hermano, todos nosotros sabemos que si algo es mentira, es muy fácil comprobar si es mentira. Si a usted le dicen, bueno, ok, ¿tú estás dispuesto a morir por eso? Mátenlo. Automáticamente usted dice, no, espérate, no, esto fue un invento mío, deja eso así, no. Yo me lo estaba inventando. Pero los discípulos se dejaron matar por lo que ellos creían. Y ningún testigo falso se deja matar por lo que él está creyendo o por lo que él está defendiendo. Se ha dicho sabiamente que los mentirosos no son buenos mártires. Muchos están dispuestos a morir por algo que creen que es verdad, pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Nadie. Entonces ese testimonio de morir por causa del Señor dice que ese testimonio es verdadero. Mira, le dijeron a Pablo, mira Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Y qué ustedes hacen quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, yo estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Déjeme tranquilo que yo voy para Jerusalén. Y fue para Jerusalén. Ese testimonio de los apóstoles de morir por causa del Señor es un testimonio que habla de la veracidad del Nuevo Testamento, de lo que ellos escribieron, de lo que ellos vieron de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la tradición cuenta que cuando Pedro iba a ser crucificado, porque así fue que Pedro murió, él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque él no se sentía digno de morir como su Salvador. Todos los discípulos, a excepción de Juan, murieron martirizados. Murieron martirizados porque ellos creían que lo que habían visto y lo que habían oído era verdad
de parte de Jesús. De hecho, Juan lo escribió y lo dijo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Eso fue lo que ellos comunicaron, sin lugar a dudas. En quinto lugar, el testimonio esperado. ¿Son las profecías del Antiguo Testamento concordantes con la del Nuevo Testamento? Cientos de profecías del Antiguo Testamento son cumplidas por la vida y la muerte de Jesús. Una de las cosas que más fortalece mi fe es esto, hermanos. Solamente con relación a Jesús como Mesías, hay cumplidas 300 profecías. Eso fortalece mucho mi fe. ¿Usted sabe por qué? Porque la probabilidad de que 300 profecías se cumplan en una sola persona, ¿cuál usted cree que es? ¿Cuál es la probabilidad de que, no estamos hablando de 10 ni de 20 ni de 100, estamos hablando de 300? La probabilidad de que 300 profecías se cumplan en una sola persona, hermanos, es imposible a menos que esas 300 profecías las haya dicho Dios, como en efecto fue por medio de su palabra. Un ejemplo, Isaías 53. Isaías 53 fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías obviamente no conocía la crucifixión, una pena impuesta por los romanos muchísimo tiempo después. Sin embargo, Isaías describe, sin mencionar la palabra cruz, Isaías describe al detalle los sufrimientos que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, y lo más increíble, los describe en pasado, 700 años antes, certificando, es un hecho que así será. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová quiso quebrantarlo, y eso iba a suceder 700 años después, para que ustedes vean la veracidad de la palabra de Dios. El 30% del contenido de la Biblia es profecías. Cientos y cientos de profecías que se han cumplido al pie de la letra. Las únicas profecías que no se han cumplido son las que tienen que ver con el rapto de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. La segunda venida de Cristo, que ocurrirá más adelante. Y los eventos relacionados. Todo se ha cumplido, todo, absolutamente todo, de tal manera que para que el rapto ocurra, para que Cristo levante a su iglesia, ninguna profecía ni ningún hecho se tiene que cumplir. Eso significa que eso puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Las señales que la Biblia presenta son de la segunda venida, no del rapto. Esa es simplemente a manera de aclaración. Todas las predicciones de los profetas de Dios se cumplieron al pie de la letra. En Lucas 24 dice que Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, es decir, desde los libros que escribió Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo es el tema central de toda la Biblia. Todas las profecías acerca de Cristo están en el Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo. Y hay un capítulo que desarma a los escépticos. ¿Quiénes son los escépticos? Los que rechazan las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay un capítulo que desarma a los escépticos. Yo no lo puedo analizar en detalle aquí, pero sí se lo voy a mencionar y le voy a decir algunas cosas que dice ese capítulo, y luego ustedes en su casa lo pueden revisar al paso. El capítulo que los escépticos quisieran borrar de la Biblia porque los deja sin argumento es el capítulo 11 de Daniel. El capítulo 11 de Daniel tiene tantos detalles proféticos que los escépticos han querido decir: mira, Daniel escribió eso 400 años después de los hechos. No hay forma de decir eso, porque durante la vida de Daniel solamente pasaron dos imperios: el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Cuando Daniel muere a los 90 años, él muere durante el imperio medo-persa. Pero el capítulo 11 de Daniel
revela el surgimiento del imperio griego, que no se asomaba ni siquiera como una potencia durante el tiempo de Daniel. El surgimiento de un cuerno que iba a surgir, que era Alejandro Magno. El capítulo 11 de Daniel describe la división del imperio de Alejandro Magno en sus 4 generales. Y eso está en la historia, usted lo puede leer. Es decir, la Biblia lo presenta como una profecía, pero usted lo puede ver en la historia que así fue. Pero no solamente eso. Presenta a Antíoco Epífanes, aquel hombre que se levantó durante el tiempo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Mateo. En ese tiempo, los 400 años de silencio, Antíoco Epífanes surgió, sirio, y sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Y Antíoco Epífanes es un símbolo del anticristo. Y se describe Antíoco Epífanes y se describe el surgimiento del imperio romano y se describe el surgimiento al final del capítulo, a partir del versículo 36, del anticristo que surgirá durante el tiempo de la gran tribulación. Ese capítulo tiene tantos detalles que deja a los escépticos sin ningún argumento. Lo único que quieren decir es, no, eso se escribió después. No hay forma de demostrar que se escribió después. Daniel murió, vuelvo y repito, durante el imperio medo-persa. Así que ese es un hueso que ellos no pueden masticar. Pero como decíamos ayer, como son deshonestos, no quieren aceptar la verdad para no rendirse a Cristo y vivir para su gloria. Ese es el problema, la deshonestidad. En Isaías capítulo 7, verso 14, dice que Cristo nacería de una joven virgen. Cristo no pudo haber cumplido eso, a menos que fuera Dios. Nadie decide dónde van a nacer, a través de quién van a nacer. Bueno, pues la Biblia dice que él iba a nacer de una virgen, Isaías 7:14, y así fue. Nadie decide dónde nace. Miqueas 5:2 dice que Cristo iba a nacer en Belén. Nadie decide quién te va a visitar cuando tú eres un bebé. Y el Salmo 72:10 dice que personas importantes del Oriente iban a visitar a Cristo y iban a traerle regalos. Y se cumplió con la visita de los magos. Cuando tú eres un bebé, tú no tienes control de lo que sucede. Y Jeremías 31:15 dice que hubo una matanza de niños cuando Cristo nació. Y eso fue cuando Herodes quiso matar a todos los niños menores de 2 años en busca de Cristo. Y cuando usted va a morir, también hay detalles que escapan a su control. Escapan completamente a su control. La Biblia dice en Isaías 53, con los ricos fue en su muerte, aludiendo a que José de Arimatea, un rico, pidió a Pilato el cuerpo de Cristo y lo enterró en un sepulcro nuevo de él. Todas esas profecías, incluyendo que Cristo iba a ser vendido por 30 piezas de plata, lo que se iba a hacer con ese dinero, que se iba a comprar un campo, todos esos detalles, increíbles detalles, están descritos en el Nuevo Testamento, están profetizados en el Antiguo Testamento. Repito, más de 300 referencias mesiánicas se cumplieron solo en la vida de Cristo. Y aún así hay personas que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero no solamente de Cristo. No solamente de Cristo. La Biblia presenta, por ejemplo, en Isaías 44, que se iba a levantar un hombre, Isaías 44:28, llamado Ciro, así lo dice en Isaías 44. Ciro el persa, que iba a hacer que los judíos volvieran a su tierra. ¿Usted sabe cuántos años antes escribió Isaías eso? 200 años antes del nacimiento de Ciro. ¿Y quién le dijo a Isaías que iba a surgir un rey persa llamado Ciro y que ese rey persa llamado Ciro le iba a decir a los judíos que regresaran a su tierra? 200 años antes de que Ciro naciera, Isaías lo profetizó y así fue. De hecho, Ciro, sin ser creyente, dijo: Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, así que los judíos vuelvan. Ciro habla como si fuera un siervo de Dios. Increíble. Dios usó a Ciro para que su pueblo regresara otra vez. Así lo dice 2 de Crónicas 36:23. Así que
Es impactante eso. Ezequiel vivió antes del inicio del cautiverio de Babilonia. En el capítulo 12, él describe de un rey judío que iba a ser tomado cautivo a Babilonia y que no vería a Babilonia. Cuando uno lee, tú dices, ¿pero cómo así? Va a ser tomado cautivo a Babilonia, pero no la va a ver. No la va a ver. Eso dice Ezequiel. Cuando uno lee Primero de Reyes, capítulo 25, uno observa que los hijos de Sedequías, del rey Sedequías, fueron degollados delante de él y que Sedequías fue tomado, el rey, le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Lo que profetizó Ezequiel es verdad. Él fue llevado a Babilonia, pero él no la vio porque le sacaron los ojos antes de llevárselo. La exactitud de la Biblia es extraordinaria. Extraordinaria. Así que el Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy, fue recopilado 4 siglos antes de Cristo nacer. De hecho, cuando Cristo nació, existía el Antiguo Testamento, tanto en hebreo y arameo, como se escribió originalmente, y en griego también. 100 años antes del nacimiento de Cristo ya estaba la traducción del Antiguo Testamento en griego, que se llama la Septuaginta, se llama así porque fue elaborada por 72 traductores. Y por eso se llama Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, que fue la Biblia que Cristo más citó. La integridad del Nuevo Testamento está fuera de toda duda. Primero, por la gran cantidad de copias que existen y por la cercanía de las copias con los originales. Lo repito, hay una gran cantidad de copias y esas copias, muchas de ellas, están cerca de los originales. Para que ustedes entiendan esto, pensemos en la Ilíada de Homero, que es el libro secular que más copias tiene. Tiene 650 manuscritos. Son del siglo II y del siglo III, pero esas copias están a 1000 años entre el original y las copias. 1000 años de diferencia entre el original y las copias. Tenemos otro ejemplo, los Anales de Tácito. Tácito fue un autor romano. Escribió en esa época los anales sobre el Imperio Romano. Aparecen 6 tomos, una sola copia de los primeros 6 tomos. Del tomo 7 al 10 se perdieron por completo. Del tomo 11 al 16, un manuscrito queda nada más. Del siglo XI. Así que la distancia entre el original y la copia son 700 años. Otro ejemplo, la Guerra de los Judíos, escrita por Flavio Josefo, un escritor del siglo I. Solamente 9 manuscritos de los siglos X, XI y XII. Hay una traducción al latín del siglo IV, hay traducciones al ruso del siglo XI y XII. Muy pocas copias de la Guerra de los Judíos. 900 años entre el original y las copias. Mis hermanos, ¿cuántas copias existen? ¿Cuántas copias existen del Nuevo Testamento? Esto es impresionante. 5.664 manuscritos. Hermanos, 5.664 manuscritos. Yo les voy a decir algo. Ustedes recuerdan el expositor de ayer en la mañana que él dijo, ¿qué fue lo que pasó con las copias del Corán, el libro de los musulmanes? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que le pasó? Las quemaron. ¿Cómo usted verifica que el Corán es verdadero? No hay forma, hermanos, porque la copia que yo tenía la quemaron. Pero hermano, ¿cuántas copias tenemos para verificar que el Nuevo Testamento es verdad? 5.664 copias. Y eso sin contar las traducciones al latín, las traducciones al siríaco, las traducciones al copto, que es un dialecto egipcio. Y entonces si sumamos eso, ahí hay 24.000 copias más.
en otros idiomas, latín, siríaco y copto. Así que si hay un libro de la antigüedad que es seguro, es la palabra de Dios. Pero todavía, hermano, esto es lo más maravilloso. No solamente hay 5.664 manuscritos, sino que la diferencia o la distancia entre el original y la copia es apenas 60 años de diferencia. Eso es lo más impactante. 60 años de diferencia entre el original y la copia. No existen los originales, no existen, pero tenemos 5.664 copias, la mayoría a 60 años de distancia, y con todas esas copias usted puede verificar que el Nuevo Testamento es verdadero. Es verdadero. Y eso fortalece nuestra fe. Hermano, lo que yo le estoy diciendo es, en otras palabras, es esto. El único libro en toda la historia de la humanidad que es seguro es la bendita palabra de Dios. No hay otro libro más seguro que ese libro. Miren lo que escribe Pedro en el año 67. Hablando acerca de Pablo, dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Es decir, Pedro está hablando de las epístolas de Pablo. Y después dice: como también las otras escrituras. Lo que Pedro está diciendo es: las cartas que Pablo escribió son escrituras, son sagradas escrituras, como las otras escrituras. ¿Y cuáles son las otras escrituras, hermanos? Las del Antiguo Testamento. Pedro está diciendo: lo que Pablo escribió es palabra de Dios, al igual que las escrituras del Antiguo Testamento. La palabra de Dios es un testimonio seguro, fiel de la verdad de Dios. Por eso Pedro dijo en su carta que tenemos la palabra profética más segura, hermanos. La más segura. Decía Chesterton: el problema de los que no creen no es que no creen, es que son capaces de creer cualquier cosa. Pero nuestra fe no está fundamentada en emociones. No, nuestra fe está fundamentada en hechos reales que confirman. Por eso, hermano, jóvenes, adultos, no tengan miedo de investigar. No tengan miedo de estudiar, porque lo único que va a pasar es que el estudio va a fortalecer su fe, como ha fortalecido la fe de muchos. Ahora, ¿qué pasa si usted no se preocupa por estudiar, no se preocupa por investigar? Usted corre el peligro de ser engañado. Ese es el peligro. Por eso dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ah, tú no quieres la verdad. Entonces tú no quieres la verdad, entonces tú vas a creer la mentira. ¿Ustedes saben lo que son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son los libros que la Iglesia Católica le añadió a la Biblia. ¿Cómo nosotros sabemos que esos libros no son inspirados por Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que esos libros no forman parte del canon de la Biblia? Bueno, hay varias razones, hermanos. Entre ellas, les voy a decir algunas de ellas. Tiene contradicciones, tiene errores, tiene cosas que no pueden ser de Dios. Por ejemplo, el libro de Tobías presenta en el capítulo 12 al ángel Rafael, uno de los supuestos 7 ángeles de Dios. Y Rafael, en Tobías 12, le confiesa una mentira a Tobías y a su madre. ¿Usted se imagina eso? Imagínese el ángel Gabriel o Miguel diciéndole una mentira a un profeta de Dios. Automáticamente usted dice: no, ese libro no es. Ese libro no es de Dios. Pero todavía más, mire cómo termina Segundo de Macabeos, para que ustedes vean. Yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Sin perfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. ¿Ese es un libro inspirado por Dios? No, hermano, no puede ser un libro inspirado por Dios, porque Él está diciendo: yo he hecho mi mejor esfuerzo, si me equivoqué, bueno, yo hice lo que pude. La palabra de Dios no habla así.
¿Cómo habla la palabra de Dios? ¿Cómo termina la Biblia? Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No se parecen. No se parecen. Finalmente, tenemos el testimonio extrabíblico. ¿Existe evidencia externa que confirme los hechos narrados por el Nuevo Testamento? Hace un momento yo le presenté los padres de la iglesia, los primeros líderes después de los apóstoles, que en sus cartas ellos citaron muchos libros del Nuevo Testamento, pero ellos eran creyentes. Algunos pueden decir, no, pero ellos eran creyentes, así sí. Sí, pero ahora vamos a ver la cita de personas que no eran creyentes y que ellos citan el Nuevo Testamento. Tenemos el ejemplo de Flavio Josefo. Dice él: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, dice él entre paréntesis, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y Flavio Josefo no era creyente. Eso dice ese hombre. Otro ejemplo más. Tenemos el ejemplo de Tácito, historiador romano, que le presenté, que él, bueno, sigue diciendo Flavio Josefo, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas, habían anunciado y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Tácito fue un historiador romano que escribió los anales que le mencioné ahorita, y él menciona a Cristo en sus anales. En el año 116 después de Cristo, al hablar sobre Nerón, el incendio de Roma en el año 64, informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego de Roma, y recoge cómo para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. Un grupo odiado por sus abominables crímenes, según decían ellos. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Así que los mismos autores no creyentes confirman la veracidad del Evangelio. Plinio el Joven, Plinio en Bitinia, 111 al 113, sobrino de Plinio el Viejo. Se conservan 10 libros de cartas que escribió. En la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos, a los que condenaba si eran denunciados. En ella cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo como a un Dios. Así que una vez más está confirmando la veracidad del Evangelio este hombre que tampoco es creyente. Suetonio, 120 después de Cristo, historiador romano, hace referencia en su libro sobre la vida de los Césares. Narra la vida de los 12 primeros emperadores romanos. En el libro 5 se refiere a un tal Cristus al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumulto por instigación de un tal Cristus. Una vez más, este hombre está confirmando lo que dice el Evangelio. Luciano, 165 después de Cristo, escritor griego, satiriza a los cristianos en su obra La muerte de Peregrino. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido una nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador los convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. El Talmud,
que tiene que ver con las costumbres judías y tampoco es cristiano. Dice, en la víspera de la Pascua, Jesús fue colgado en una cruz. Así que los documentos fuera de la Biblia confirman lo que la Biblia dice, lo que la Biblia señala, y no contradicen absolutamente nada, absolutamente nada. Así que tenemos más de 5.600 copias, mucho más que cualquier otro libro del Antiguo del mundo antiguo. Como resultado podemos construir el original con gran precisión, más de 5.600 copias, sin contar las que están en otros idiomas, que son 24.000, sin contar que hay más de 36.000 citas de las escrituras de los padres de la iglesia, del siglo I y siglo II, que ayudan a reconstruir el texto también. La mayor parte de los supuestos errores de los manuscritos que muchos aluden son de ortografía, diferencias en el orden de las palabras, ninguno de los cuales afecta ni altera ni una sola doctrina de la fe cristiana. Incluso el escéptico Bart Ehrman, autor de Citando falsamente a Jesús, él es un escéptico y él está de acuerdo con eso, que los errores que la Biblia dice, que están en la Biblia, son de ortografía o de orden de palabras. No afecta en nada ni una sola doctrina de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento es histórico, el Nuevo Testamento es confiable. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué debemos hacer? Dice Tito 1:9, que debemos ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué debemos hacer? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El texto está diciendo que te prepares, porque te van a preguntar. Te van a preguntar. Cuando tus vecinos vean cómo tú vives, te van a preguntar. Cuando tus amigos vean cómo tú vives, te van a preguntar. Y tienes que estar preparado para defender. Esa palabra defensa es la palabra apología. Es defensa. Prepárate para defender con mansedumbre y reverencia lo que has creído y estás convencido de que es la palabra de Dios. Voltaire fue un filósofo ateo. Antes de morir él dijo, la Biblia va a desaparecer en poco tiempo. Después que murió, a los pocos años, su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica de Francia para imprimir más Biblias. ¿Qué les parece? La Biblia es el libro más impreso. Nadie va a detener la Biblia, nadie. Friedrich Nietzsche, uno de los ateos más grandes del siglo pasado, nació justo el año de nuestra independencia. Miren qué curioso, 1844. Y murió en el 1900. Pero él fue uno de los más grandes ateos del siglo pasado. Él dijo que el cristianismo era la más impía de todas las mentiras. ¿Y ustedes saben quién fue el padre de Nietzsche y el abuelo de Nietzsche? Su papá y su abuelo fueron pastores de iglesias cristianas evangélicas. Y Nietzsche fue el más grande ateo del siglo pasado. Y Nietzsche se atrevió a decir, Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Pero cuando él murió, apareció un titular en el periódico que decía, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Al final de su vida, tristemente, Nietzsche se volvió loco, literalmente. Su madre tuvo que cuidarlo hasta el momento de su muerte. Fue un deshonesto, tristemente. Si Dios no existe, todo está permitido. Dios es la única garantía de orden moral. Dios es la única garantía de vivir de acuerdo a su palabra. Si Dios no existe, su palabra no es verdadera, entonces vamos a vivir como querramos. Pero estas personas eran deshonestas, Voltaire y Nietzsche.
Hay otra persona que quiero presentarle, que es Lee Strobel. El hermano Marcos ayer presentó un libro de él, El caso de Cristo. Lee Strobel era un periodista, porque ya por la gracia de Dios no lo es, pero él era un periodista ateo. Pero él no era cualquier periodista, él era un periodista, como se dice, exhaustivo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que buscaba hasta en el último rincón una persona acuciosa que buscaba todos los detalles porque él quería demostrar que la palabra de Dios era mentira, era un fraude. Y él se puso a investigar de manera exhaustiva y terminó convirtiéndose a Cristo. Hoy es pastor y hoy es escritor para la gloria de Dios. Decíamos ayer, un ateo honesto solamente tiene dos opciones: o se vuelve loco o se convierte a Jesucristo. Si es honesto, no tiene otra salida, no tiene otra opción. El doctor Richard Ramsay quiso probar que la Biblia era un fraude. Él era un experto en documentos antiguos, es decir, no estamos hablando de cualquier persona. Se puso a estudiar el libro de Lucas nada más, como un libro histórico. Empezó a investigar todos los detalles históricos que menciona Lucas en su libro y empezó a ver si eran verdad esos detalles históricos del libro de Lucas. Richard Ramsay terminó convirtiéndose a Cristo. Lo que nos demuestra, hermanos, que Dios no cree en los ateos. Dios no cree en los ateos. Ellos son deshonestos. Ellos saben, como dice el Salmo 14, que Dios existe. Pero ellos se dicen a sí mismos que Dios no existe, porque no quieren aceptar la realidad de las evidencias. La Biblia da miles de datos históricos y geográficos que comprueban su veracidad. Datos para pasarse años estudiando. Lee la Biblia y comprobarás que ella es la palabra de Dios. Mucha gente que dice no creer en la Biblia, la mayoría en verdad no conocen la Biblia. He escuchado personas decir, la Biblia tiene contradicciones, muéstrame la primera, enséñamela. No hay. La Biblia tiene errores, muéstrame el primer error. No pueden mostrar, están repitiendo lo que oyen de otros. Sus ataques no son el producto del conocimiento, sino de la ignorancia. Una ignorancia que ellos quieren proteger celosamente porque ellos no quieren conocer la verdad. Las personas que más estudian la Biblia son las personas que más aman la Biblia. ¿Eso no le llama la atención a usted? Usted no sabe que mientras más usted conoce a alguien, más usted conoce los defectos de alguien y más usted se desencanta de esa persona. ¿Y por qué eso no ocurre con la Biblia? ¿Por qué mientras más conocemos la Biblia, más nos enamoramos de la Biblia? ¿Por qué mientras más estudiamos la Biblia, Cristo es más hermoso a nuestros ojos? ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Había un joven que tenía un jugador de rugby. El rugby es un deporte que se juega en Europa. Y él anhelaba conocer a ese jugador. Y cuando tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, se desencantó. Porque comenzó a ver los defectos de su jugador favorito. Él tenía su habitación llena de fotos de su jugador favorito. Y empezó a ver los defectos de su jugador favorito cuando lo conoció. Mientras más se acercaba al jugador, más pequeño lo veía. Un tiempo después, conoció a Cristo como Salvador y comenzó a estudiar la Biblia. Y mientras más conocía de Cristo, más grande veía a Cristo. Eso es lo que pasa cuando usted se acerca a estudiar la Biblia con sinceridad. Mientras más conocemos la Biblia, más nos maravillamos de la Biblia. Dice el Salmo 119, verso 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si amas la palabra de Dios, leer la Biblia es una delicia. No vamos a decir, bueno, ya llegó la hora de leer la Biblia. No, al contrario. Qué bueno, este es el tiempo especial para estar en comunión con Dios. Y la Biblia es el instrumento que Dios nos ha dejado para que tú y yo seamos felices aquí en esta tierra. Hay una historia que es la historia del trencito feliz. Y esa historia es interesante porque el trencito era feliz mientras él andaba en el riel, mirando los árboles del bosque, mirando los animales del campo, sobre un riel. Siempre fue feliz. Ahora llegó un día que él dijo, ven acá, ¿y por qué yo tengo que andar en este riel? ¿Por qué yo no puedo ser como los animales?
que ellos van donde quieran. No, no, yo no quiero ser así. Yo en la próxima curva me voy a bajar. Y se bajó. Pero al bajarse, ahí quedó atascado y no pudo moverse más. Porque el tren fue construido para andar sobre un riel. Y si no anda sobre un riel, no puede andar. Se inutiliza. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza para que andemos sobre un riel. Y ese riel es su palabra. Y si nosotros andamos sobre ese riel, nuestra vida será feliz. ¿Cómo dice el Salmo 119, el primer versículo? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Andemos en la ley del Señor y nuestra vida será una vida bienaventurada para la gloria del Señor. Que así sea y que el Señor lo bendiga. Amén.